Ezkerra erantzearen erronka, da bere izenburua. Eta alderdi honen sorreraren, ibilbidearen eta etorkizunaren inguruko berbalia izango da. Horretarako, Oskar Matute dugu gurekin, alternatibako bozeramailea eta EH Bilduren koalizioarekin parlamentaria hautatua. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta charla organizada por el Partido Político Alternativa. Primero, os doy las gracias a todos los que habéis acudido a esta charla con el título Alternativa Glotus, el reto de transformar la izquierda. Para ello, contamos con la presencia de Oskar Matute, miembro y portavoz de Alternativa, que es elegido parlamentario por Euskal Herria Bildu en las últimas elecciones. Bueno, pues le pasamos la palabra entonces. Gracias. Arratsaldeon, lehenik eta behin, mila esker etorri zareten guztiei, eguraldia ez da hain ona. Nik erderaz hitz egingo dut, baina galdetu nahi baldin baduzue euskaraz alo erderaz arazo barik. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros, como ya habéis podido escuchar, que os habéis acercado aquí en una tarde demasiado no amable en lo climatológico, para escuchar cosas que seguramente ya habéis escuchado en muchas ocasiones y que tampoco sé si yo voy a ser capaz de trazarlas o dibujarlas con mayor precisión de lo que habéis podido escuchar, pero que bueno, que en cualquier caso un poco ese es el objetivo de esta charla. El título Ezkerra eraldatzearen erronka al final hace un poco alusión a lo que para nosotros es importante en este momento, que es señalar cuáles son las dificultades que tenemos y los obstáculos que encontramos para la construcción de una alternativa de izquierdas. Más que para la construcción de una alternativa de izquierdas, casi para la construcción de una hegemonía en términos de izquierda. Y nosotros y nosotras en Alternativa, y yo creo que es una reflexión que en muy buena medida se comparte en Euskal Herria Bildu, lo que creemos es que hay que partir de un análisis lo más certero posible sobre cuál es la realidad actual en el mundo, cuál es la realidad actual que de una u otra manera interactúa con nosotros y que nos determina también en nuestras políticas. Nosotros creemos que vivimos en el momento actual un contexto de crisis sistémica. Nosotros no hablamos nunca de crisis económica o de crisis financiera. Creemos que la crisis es mucho más profunda que la que el aspecto económico nos hace ver, aunque es cierto que la que deriva de la crisis económica es la que probablemente con más temor y con más miedo sentimos todos y todas sobre nuestras cabezas en formas de despidos, de desahucios, de precarización de nuestras condiciones de vida, de pérdida de la dignificación de nuestra propia vida, es decir, de pérdida de las cuestiones que hacen que podamos tener una vida digna y que tienen que ver con los servicios sociales o con la precarización de los servicios sociales, con la desaparición de los umbrales de garantía para que la ciudadanía no caiga en la exclusión y con la depauperización, con el empobrecimiento y posterior privatización de los servicios públicos que durante mucho tiempo hemos tenido y que probablemente que con toda seguridad muchísimo esfuerzo ha conseguido instalar aquí. Si hacemos ahí un primer inciso, porque cuando hablamos luego de la izquierda también entramos a una definición de lo que son las diferentes tradiciones de la izquierda. Nosotros creemos que el actual mal llamado estado del bienestar no es solo, que también, pero no es solo la conquista de la clase trabajadora frente al poder, frente a los dominantes, de unas condiciones de vida más dignas, pues establecidas en base a una educación gratuita y universal, una sanidad pública gratuita y universal y unos niveles de prestaciones básicas, sino que también tiene que ver en cierta medida con un debate que se produce en el mundo occidental a partir de 1950 y que tiene que ver con la necesidad y con la adopción probablemente de medidas keynesianas que lo que le hacen es que los poderosos determinen que ante el empuje o la existencia, más que el empuje, del llamado bloque socialista, de lo que surgía o de lo que existía al otro lado del telón de acero, tener a los trabajadores de Occidente, a los trabajadores europeos sin ningún tipo de prestación o capacitación o colchón social, podía suponer que estos de alguna manera emularan
o intentaran emular la reconstrucción de realidades similares o análogas a las que podían existir a otro lado del telón de acero. Digo todo esto sin poner en cuestión las muchas críticas que se le pueden hacer al llamado socialismo real, ¿no? en términos de libertad de expresión y de otro tipo de cuestiones, pero nosotros creemos que esa es una parte del contexto, es decir, que aunque es cierto que lo que llamamos, o lo que mal llamamos estado del bienestar obedece a la conquista de las clases trabajadoras, también es cierto que en parte obedece a una lectura interesada del poder para generar un nivel de bienestar mínimo que no ponga en cuestión su rol dominante en la sociedad y que desactive cualquier pulsión o cualquier intento de las clases oprimidas, de los trabajadores y trabajadoras, en definitiva, para intentar rescatar su libertad y para intentar establecer un modelo de realidad o de sociedad diferente o antagónico con el capitalista. Y una vez hecho este inciso, pues señalar que como decimos, aunque la que más se pueda sentir es la crisis económica o financiera, nosotros entendemos que la crisis es sistémica, que es una crisis del sistema, es decir, que la expresión del sistema en términos económicos se llama capitalismo, pero que todo ese sistema genera muchas desigualdades o muchos niveles de opresión, y que fruto de esa existencia de esos niveles de opresión se ha producido una crisis. Probablemente por eso esta crisis no es como las demás, seguramente por eso los niveles de predicción de cuál puede ser el futuro o la salida a esta crisis son difíciles de determinar. Es decir, seguramente todos recordamos como hace 3 años nos decían que la crisis duraría 2 años, como hace 2 años nos decían que durarían 2 y medio, 3, y como de repente ayer pues un estudio de la OCDE determina que el año más duro para el Estado español, en definitiva y por desgracia también para nosotros y nosotras en la medida que todavía seguimos siendo parte de dicho Estado, pues está por venir, y que va a ser el 2013, y que esa dureza mayor se va a exteriorizar fundamentalmente en más recortes sociales, en mayor nivel de desprotección social y sobre todo y fundamentalmente en más pérdida de capacidad adquisitiva de la manera más directa que hay, más pérdida de empleo y más gente situada en la exclusión, porque como no va a tener tampoco prestaciones sociales, pues nos vamos a encontrar un terreno de desregulación absoluta. Pero esa, aun siendo la más peligrosa, no es la única. Como decía, también hay una crisis ecológica que de alguna manera interactúa con la crisis económica. Es decir, durante mucho tiempo el capitalismo ha entendido el planeta como un almacén en el que podía, como un almacén o como un recurso o como una mina, si sirve la expresión, del que podía ir extrayendo continuamente todo aquello que necesitara para ir generando mayores niveles de producción hasta llegar a niveles de sobreproducción y así poder ir dando respuesta no ya tanto a las necesidades reales de la ciudadanía, de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes lugares del mundo, que además son diversos, es decir, existe el norte y existe el sur, sino que sobre todo para dar respuesta a los niveles de crecimiento empresarial y económico que ellos necesitaban en base a sus previsiones de beneficio. Todo eso no se trata de creer en teorías de la conspiración, pero es evidente que muchos de nuestros consumos son inducidos, que muchas de nuestras necesidades son inducidas y tienen que ver con una ola de consumismo que también es inducido, que también es provocado, que ellos mismos determinan que tenemos o qué tenemos que consumir, cómo lo tenemos que hacer, y que pues tiene ejemplos muy, muy evidentes, por ejemplo, en el límite finito de los electrodomésticos, ¿no? Lo que se llama, y ahora no me sale el término, ya podéis perdonar, la obsolescencia programada de los electrodomésticos, que es eso que hace que a muchos, que hemos oído a nuestros aitas y a nuestras amas aquello de la televisión y la lavadora que no se estropeaba nunca, pues nos produce perplejidad que las nuestras de ahora se estropeen y se agoten con cierta facilidad, pues porque tienen un componente de obsolescencia programada que hace que necesites volver a comprar, que haces que necesites que se vuelva a producir, que se hace que se necesite volver a seguir esquilmando los recursos naturales. Esa crisis de sobreproducción genera que se sobrepasen los límites de regeneración del planeta. Es decir, el planeta necesita tiempos y periodos para ir regenerando todo aquello que el hombre está esquilmando. Si seguimos esquilmando más de lo que el planeta puede regenerar, es evidente que el planeta se va deteriorando. Ya no hace falta ni siquiera hablar de la destrucción de la capa de ozono, no hace falta hablar del poco compromiso de los países llamados emergentes, o podrían ser los países que están accediendo a los niveles altos de producción en el capitalismo, es decir, China, Brasil, India y otros, que por supuesto no están dispuestos a aceptar las tasas cero de emisión contaminante en CO2, porque dicen que durante mucho tiempo ellos no han contaminado nada y han sido otros, y que ahora que ellos están emergiendo no están dispuestos. Evidentemente no comparto esa tesis, pero explica en muy buena medida por qué es imposible, por ejemplo, que ninguno de los
compromisos alcanzados en el protocolo de Kioto, en la cumbre de Río o en cumbres posteriores, se pueda llevar finalmente a efecto y se pueda cumplir, porque no hay la disposición, porque quienes emergen no están dispuestos a cumplirlo ahora y que quienes llevan mucho tiempo emergidos, es decir, Estados Unidos y demás, pues tampoco pretenden imponer ningún tipo de sanción. Y todo eso genera también una crisis ecológica de primera magnitud, que hace, como decía Jorge Rietzschmann hace escasas fechas, que empecemos a plantearnos al planeta Tierra como un planeta donde la habitabilidad del mismo no está garantizada en más de la mitad de su extensión. Es decir, hasta hace bien poco todos entendíamos que, bueno, pese a que la Tierra era redonda y eso casi le cuesta a Galileo lo que le cuesta, pues eso nos podía permitir movernos por la misma buscando siempre lugares habitables, dejando los lugares no habitables o inhabitables por inhóspitos y por carecer de ningún tipo de bien necesario para la reproducción de la vida, pues podíamos casi movernos por el conjunto del orbe planetario, estableciéndonos y por tanto garantizando el ciclo vital. Sin embargo, ahora la devastación que se está haciendo del planeta ya empieza a reducir esos lugares por los que puedes migrar, y eso unido a esto ya no es una sobreproducción, es decir, a un crecimiento ilimitado en términos demográficos, pues también hace como que el terreno a aprovechar o el terreno de aprovechamiento sea mínimo. Y también es una crisis, aparte de ecológica, aparte de económica, también es una crisis patriarcal, y es una crisis que tiene mucho que ver con cómo hemos venido entendiendo los roles de dominación a lo largo del mundo. Ese es el dibujo panorama que, como veis, no es nada alentador, que evidentemente hace que haya lugares donde se puede mirar con cierta esperanza, como Islandia o como otros lugares, pero que en términos generales, y para todos aquellos países que funcionan dentro de la lógica capitalista, que son la inmensa mayoría de los países industrializados, y solo unos pocos de los emergentes no plenamente industrializados quienes se desviarían de ellos, y estarían fundamentalmente ubicados en Latinoamérica, y serían aquellos países que obedecen a una lógica de confrontación con el capitalismo, con el neoliberalismo que llaman ellos, en términos de construcción de un nuevo paradigma, en algunos casos más definido, desarrollado, como en Venezuela, donde hablan del socialismo del siglo XXI, o en Cuba, donde llevan más de 40 años de resistencia, y en otros lugares con niveles de emergencia y de contestación diferente, pero realmente novedoso, como va a ser Bolivia, como va a ser Uruguay, con el Frente Amplio de Pepe Mújica, en otros lugares. Salvo eso, a día de hoy la inmensa mayoría de los países con un mínimo grado de desarrollo económico y social se encuentran dentro de la lógica de funcionamiento capitalista, que es, como señalamos, al menos así lo vemos desde Alternativa, la que nos está llevando a esta catombe y a este horizonte tan negro. Ese es la percha general, el horizonte mundial. El horizonte estatal, o digamos la lectura del Estado español, que, como decía antes, pese a nosotros y a nosotras, y seguramente a vosotros y a vosotras, pues sigue siendo la que determina en muy buena medida qué cosas podemos y no podemos hacer aquí, todavía hoy en Euskal Herria, pues la realidad no es bien diferente. Lo único que vemos es cómo se aplica toda esa lectura de devastación, o toda esa lectura de vuelta de tuerca en el ciclo del capitalismo, a una realidad que evidentemente no se plantea salirse del capitalismo, y que por tanto tiene que reajustar sus mercados internos y tiene que reajustar sus propios niveles de coexistencia social. Y lo hace con hay muchos elementos, pero yo solo citaré dos, tampoco quiero extenderme demasiado. Uno es la pérdida de soberanía en favor de los mercados, es decir, el Estado español durante más de 30 años ha determinado que la modificación constitucional era harto difícil porque obedecía a un consenso constitucional logrado en 1977-78 tras la muerte del dictador Franco, y que era el mejor acuerdo posible alcanzado, y que modificarlo suponía romper las reglas del juego, y que por tanto era intocable, sobre todo cuando esta tesis avalaba cualquier tipo de movimiento inmovilista, cuando se hablaba del reconocimiento del derecho a autodeterminación para Euskal Herria o cualquier otra nación oprimida del Estado español. Y sin embargo, a finales de verano, en agosto si no me equivoco, y a toda prisa el Estado español decide modificar su constitución, porque los mercados le exigen que modifique su constitución para poner unos límites a la deuda, es decir, a la capacidad de gasto del propio Estado, a la soberanía del propio Estado español para decidir cómo y de qué manera gasta su dinero, y cómo y de qué manera decide endeudarse, si es que lo decide así, en años sucesivos. Por tanto, hay una aceptación de que quien manda no son los poderes elegibles, es decir, no
realmente el verdadero enemigo ni de Euskal Herria ni de nadie que se oponga al capitalismo en el Estado español es el Partido Popular, ni es Rajoy, ni es el Partido Socialista. Probablemente ellos simbolizan y visualizan al enemigo, pero no son el enemigo principal. O sea, yo creo que la realidad ahora mismo determina que son marionetas al servicio de los mercados, al servicio de ese ente que no sabemos definir con mucha claridad, que son el Fondo Monetario Internacional, que son el Banco Mundial, que son instituciones no elegidas democráticamente, que son instituciones que en definitiva determinan cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que malvivir o sobrevivir el resto de las personas, ¿no? Y el otro elemento fundamental tiene que ver con una consecuencia de esto primero, es decir, una vez que el Estado español, que mayoritariamente no tiene ninguna voluntad de buscar una vía alternativa al capitalismo, pues decide aceptar las condiciones que les impongan los mercados, lo que ve es que tiene también una herencia de la transición que, aun siendo mala, le parece demasiado buena para las comunidades autónomas o para los que aspiran a alguna dosis de autogobierno, que es el Estado autonómico, y decide iniciar todo un proceso de recentralización. Dicho de manera más clara, lo que decide es ir nuevamente hacia lo que en la práctica ya era, que era un Estado centralista y un Estado uniformizador, pero ya sin el peso o sin el contrapeso que las comunidades autónomas puedan suponer, pues a la hora de dictar políticas económicas diferentes, o de los escasos márgenes que le dejan, poder intentar levantar algún tipo de arquitectura diferente a la que ellos necesitan ofrecer a los mercados, ¿no? Grecia y Portugal son unos buenos ejemplos de esto que digo, que ya eran países mucho más centralizados que el Estado español y que aún así tienen dificultades para poder cumplir con los designios de los mercados. Y esto se ve con mucha claridad también, por ejemplo, ahora, con el tema de la paga extraordinaria, la famosa paga extraordinaria de los funcionarios. Es decir, cuando la Comunidad Autónoma Vasca, todavía hoy regida por el Partido Socialista, decide que va a pagar la paga extraordinaria, lo que el Estado español ve es que tiene que dar una vuelta de tuerca mayor todavía, porque no puede permitir que haya niveles de legislación o de poder autonómico, en este caso, que impidan que pueda llevar a cabo sus medidas de austeridad, que tienen que ver, para que la gente lo entienda, por aquí vamos camino de convertirnos todos en expertos económicos, pero que tienen que ver fundamentalmente con que hay que reducir el gasto social, hay que flexibilizar el mercado laboral, es decir, que te puedan despedir de manera más barata y de manera más rápida, que en la medida en que reduzca el gasto social, una vez que te despidan y lo hagan de manera tan rápida, tus posibilidades de mantener un cierto umbral de dignidad vital sean menores, y que por tanto, una vez que te ves despojado de tu trabajo, te ves despojado de tu suficiencia económica durante algún tiempo para intentar restablecer tus condiciones laborales, pues te puedas ver despojado de tu casa como amenaza última y finalmente estés tan precarizado, tan entregado, que te conviertas en un esclavo. Es decir, que estés dispuesto a trabajar de cualquier manera y que estés dispuesto a hacerlo de cualquier forma y a cualquier precio. Es decir, sería como una vuelta al siglo XIX, y sin ánimo de ser un clásico y un ortodoxo, pues sería volver a hacer actual lo que algunos considerábamos que había quedado incluso un poco atascado en el tiempo, como era pues toda la lectura más marxista de la sociedad y más basada en lo que era la revolución industrial y el famoso 1848, el manifiesto comunista. Es decir, volvemos a una situación de semiesclavitud para la clase trabajadora, en la que probablemente vuelvan a estar vigentes y actuales muchos de los principios que Marx y Engels señalaban como principios reales y como principios sobre los que actuar y sobre los que interactuar. Y esa realidad que también vivimos en el Estado español, pues también, y aterrizando la Euskal Herria y pasando ya, después de dibujaros este negro panorama, las propuestas, porque si no sería una charla como para echarse a llorar, como digo, en Euskal Herria también nos vemos metidos dentro de esta loca espiral. Es decir, y me da lo mismo hablar de Nafarroa que hablar de lo que se viene a llamar la Comunidad Autónoma Vasca o hablar de Ipar Euskal Herria. Es decir, cualquiera de esas tres realidades vivimos también sometidas, en el caso de Nafarroa y de la CAF, en mayor intensidad, porque la situación económica del Estado español es, a día de hoy, sensiblemente peor que la del Estado francés, y porque en Ipar Euskal Herria tampoco cuentan con ningún tipo de institución propia, a diferencia de Nafarroa y en la CAF, donde por muy precarias que sean, existe algún grado de autogobierno y alguna capacidad, pues nos encontramos con que las fuerzas mayoritarias
no tienen tampoco una hoja de ruta diferente que no sea la de seguir nuevamente, igual que ha hecho el Estado español, la senda que ha determinado el poder financiero, el poder económico para este momento de crisis sistémica. Y por tanto, a día de hoy, y eso lo hemos visto en las elecciones recientes, pues el Partido Popular, el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Socialista Obrero Español, como quiera llamarse, y el Partido Nacionalista Vasco, en lo sustancial coinciden. Los ejemplos son miles. Yo sé que en Guipúzcoa altera mucho el de la Kutxa y la asamblea de la Kutxa como ejemplo visual de cuáles son las fuerzas que apuntalan el sistema y contra qué fuerza van, en este caso contra Biltzen, que nunca hemos negado, era nuestra expresión en dicho ámbito, es decir, era la expresión de Bildu, y se vio en las elecciones. Es decir, existía, desde nuestro punto de vista, dos modelos. Un modelo que era el del sostenimiento del sistema capitalista, incluso en sus parámetros más reaccionarios, más de derechas, es decir, si hay que recortar más, que se recorte más, si hay que apostar por macroinfraestructuras que beneficien a grandes empresarios, amigos de determinados partidos, para generarles un beneficio inmediato y un falso sostenimiento del empleo se les beneficia, aunque eso suponga recortar en prestaciones sociales, etcétera. En Vizcaya también hay mil ejemplos, podríamos hablar del nuevo campo de fútbol de San Mamés y otra serie de lugares donde vemos como todo un macromodelo que va a ahondar en la crisis ecológica porque sigue devastando el territorio, nuestra malurra, es decir, la Supersur, Bahía de Pasaya, el puerto de Pasaya, el TAF, etcétera. O en su vertiente económica, porque todo ese dinero que el gobierno vasco y que el PNV ya anunció que también está dispuesto a entregar por adelantado va a ser un dinero que se detrae de los servicios sociales, al final cargan, como decía cuando hablaba del sistema o de la crisis sistémica a nivel mundial, contra el ciudadano y contra la ciudadana, o si se quiere, porque ya lo de ciudadano es demasiado pretencioso, dado que estamos prácticamente despojados de todos los derechos, contra las personas. Es decir, el PNV, el PSOE y el PP, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de alternativa, y es un punto de vista que se sostiene de forma compartida en Euskal Herria Bildu, actúan al servicio de unos intereses económicos que son los intereses dominantes, mientras que nosotros intentamos actuar frente a esos servicios, frente a esos intereses de dominación, esos intereses dominantes. Y junto a esto, porque no todo es tan fácil, tan blanco y negro, y me sirve para enlazar con lo que señalaba antes sobre las lecturas en las diferentes izquierdas. La Asamblea de la Kutxa probablemente es el mejor ejemplo para eso que señalaba. Es decir, el PNV, el PSOE y el PP no tienen ningún rubor en señalar que no tienen una salida o alternativa diferente a lo que ellos llaman la crisis, que no sea la de aceptar que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo dicen con ese cinismo y nos lo tenemos que creer. Es decir, los que vivían por encima de sus posibilidades siguen viviendo ahora, que son quienes mantienen la riqueza y la fortuna. Los demás vivíamos como podíamos y como nos dejaban. Pero, como digo, esas tres fuerzas no tienen ningún empacho en decirlo. Su salida es la de la doctrina neoliberal. Y hay otras fuerzas, en este caso más de la órbita sindical, y que nadie lo interprete como un puyazo de alguien que se sitúa enfrente de esa fuerza sindical, porque me duele bastante, porque he pertenecido durante mucho tiempo a esa fuerza sindical, que practican un modelo de izquierdas, y estoy hablando de comisiones obreras, que practican un modelo de izquierda que en el fondo es un modelo que no cuestiona el sistema. Es decir, que intenta manejarse dentro de los límites del sistema, intentando rescatar aquellos lugares o intentando rescatar aquellas cosas que dignifiquen o que hagan menos duro el golpe para el conjunto de las personas. Bien, la Kutxa, por ejemplo, se ha visto con claridad cómo se han aliado todo ese montón de votos y nos hemos quedado solos. Como decía alguno, dignos pero solos. Y esa es un poco también la pelea que hay en la izquierda. Nosotros sabemos que dentro de la izquierda hay una discusión, y eso trasciende al Estado español, porque en el Estado español el socialismo o la socialdemocracia tiene su drama personal, pero es un drama que tiene nombres y apellidos y se llama corrupción, y eso es probablemente una buena parte de sus problemas. Pero el conjunto de la socialdemocracia europea tiene otro problema, es decir, sus soluciones no son diferentes a las de la derecha, porque sus soluciones se encuentran con los mismos límites físicos que la derecha, y así hemos visto cómo todos los gobiernos socialdemócratas que había en Europa han ido cayendo sistemáticamente a medida que la crisis ha avanzado, porque no han sido capaces de demostrarle a la ciudadanía que ellos eran garantía para poner en pie o muros de contención ante la agresión a sus derechos o políticas alternativas para el avance o la transición hacia un nuevo modelo.
Y eso sería la expresión socialdemócrata que nosotros no compartimos y que en campaña electoral así hemos intentado hacerlo, no sé el grado de garantía o de certidumbre con que lo hemos conseguido o no, eso ya es subjetivo, pero que hemos intentado poner encima de la mesa, es decir, que no vale con buscar modelos de salida socialdemócrata a este sistema, porque lo que hay que hacer es acabar con este sistema. Y para acabar con este sistema también somos conscientes de que hay que hacerlo con un modelo de transición. Es decir, que a la gente no le podemos decir que este sistema está agotado, es una ruina, que lo decimos, y a partir de ahí decirles que el socialismo llega mañana y que llega en su forma más redondeada y en su forma más perfecta, sino que hay que ser conscientes de que hay que iniciar un camino desde esta realidad actual hacia el horizonte de transformación socialista, porque en definitiva lo que en alternativa defendemos es una construcción socialista de Euskal Herria, o dicho de otra manera, una Euskal Herria soberana, una Euskal Herria independiente de corte socialista. No defendemos, y en eso coincidimos con los compañeros de las CUP de Cataluña, las candidaturas de Unitat Popular de Cataluña, incluso en algunos otros partidos que han ocurrido las elecciones de Cataluña, que a nosotros no nos arregla la vida una Euskal Herria independiente si quienes nos oprimen lo único que cambian son la toponimia o el origen de sus apellidos, pero las prácticas son las mismas, que a nosotros lo que nos cambia la vida y lo que nos arregla y nos hace tener futuro, no ya a nosotros sino a nuestros hijos y hijas, es que en Euskal Herria se asiente un sistema, un modelo de relaciones sociales y económicas que sea superador del capitalismo y que se base en la verdadera igualdad, la justicia, la democracia y la equidad. Porque en realidad, y esto va a sonar un poco raro, y ya paso a las alternativas, probablemente vivimos en un momento en el que la confrontación ni siquiera es capitalismo contra socialismo. Es decir, probablemente la década de los 60 y de los 70, ya digo, con todas las luces y las sombras que se pueda achacar al socialismo real, incluso con los modelos actuales del socialismo real y las muchas luces y las muchas sombras que pueda haber sobre algunos de ellos, se podía ver con mayor claridad que la confrontación era la confrontación entre dos modelos de sociedad, la capitalista occidental y la socialista de los países del otro lado del telón de acero fundamentalmente, y alguna otra experiencia latinoamericana, asiática o incluso africana. Y ahí se mantenía la pugna. En realidad ahora, y esto es lo que puede sonar más raro, para nosotros la pugna es una pugna entre el capitalismo y la democracia, porque lo que parece constatable es que para que el capitalismo pueda mantener sus niveles de beneficio en los términos en los que necesita mantenerlos, tiene que eliminar cualquier vestigio democrático del que hayamos podido dotarnos en los últimos 30 años. Es decir, cuando hablábamos de que la democracia representativa era imperfecta y nos atrevíamos a decir que la democracia participativa tenía que ser el siguiente paso, nos imaginábamos que podíamos subir ese peldaño. La realidad que vemos ahora es que ni la democracia representativa se respeta, cuando quienes mandan no son los que se eligen, sino que son otros y son los que determinan lo que hay que hacer. Por tanto, en esta pelea, y esto es lo más raro, probablemente nosotros seamos los demócratas y todos los que han insultado a la inmensa mayoría de los votantes de Bildu durante muchos años llamándoles violentos sean los violentos. Es decir, aquellos que se autotitulaban demócratas e insultaban a las gentes que en su mayoría se integran en EH Bildu como violentos, pues por los caprichos de la historia han hecho que cambie la torna y que se vea con realidad lo que siempre ha sido, es decir, que los violentos son ellos y que los demócratas, quienes defienden la democracia, pues están en este otro lado. Y ante esa realidad nosotros hacemos una triple apuesta como alternativa, y es una apuesta que trasladamos a todas las estructuras de EH Bildu y que, pues bueno, de alguna manera compartimos con los compañeros y compañeras de EH Bildu y que intentamos llevar hacia adelante. Es una apuesta estratégica por el socialismo multidimensional en Euskal Herria, que explicado de manera muy sintética es que no podemos priorizar las luchas contra los sistemas de dominación múltiples que nos atenazan, es decir, el sistema de dominación patriarcal, lo recordamos en todas las charlas, lo volvemos a decir hoy, somos producto de una sociedad patriarcal, también nosotros, también yo, y no podemos ser neutros, no podemos decir que la lucha feminista, por ejemplo, está bien, pero que no es nuestra lucha o que la respetamos, porque probablemente eso sería tomar partido por el poderoso. Es decir, nuestra no implicación supone reforzar las tesis de quién es más fuerte, y quién es más fuerte es el rol de dominación patriarcal que hace que más de la mitad de las mujeres pues vivan en niveles de desigualdad con respecto a los hombres, en Euskal Herria y en el resto del mundo, pero también en Euskal Herria, por muy avanzados que seamos. Por tanto, hay un nivel de dominación. Hay otro nivel de dominación que tiene que ver con el colonialismo, hay otro nivel de dominación que tiene que ver con el capitalismo, otro que tiene que ver con el desarrollismo brutal
que devasta nuestra malurra, o que se lleva por delante los derechos de la madre naturaleza, o los derechos a tener un medio ambiente saludable y un medio ambiente sostenible en términos reales. Hay otro nivel de dominación evidente, que es el de dominación nacional, es decir, hay una opresión nacional contra Euskal Herria basada fundamentalmente en la opresión que ejercen los estados español y francés, que a través de su fuerza, de una fuerza expresada las más de las veces en las urnas, pero cuando les ha sido necesarios también con el uso de la violencia, determina que nosotros no podemos ser otra cosa que aquella que ellos decidan que seamos, y siempre buscando su interés en primer lugar y nunca nuestro propio interés o nuestras necesidades en modo alguno, ¿no? Y todas esas realidades de dominación y otras muchas que seguro que me he dejado son las que Alternativa define como sistema múltiple de dominación. Es decir, a cada persona de este país le sacuden diferentes niveles de opresión. Es decir, estamos oprimidos en muchos terrenos. A todas hay que darle respuesta y hay que hacerlo en términos de equilibrio. Nosotros defendemos la construcción nacional y social de Euskal Herria, es decir, defendemos una Euskal Herria soberana, libre e independiente, si así lo decidimos los ciudadanos y ciudadanas de este país, pero defendemos también una Euskal Herria feminista, una Euskal Herria ecologista o verde, una Euskal Herria socialista. Y creemos que todas tienen que ir a la par, porque creemos que si no van a la par no se va a conseguir ninguna de todas ellas. También ahí, y en la campaña electoral catalana, hemos podido ver que, nuevamente, como el ejemplo de las CUP, de las candidaturas de Unidad Popular y otras fuerzas, defienden una visión parecida. Nuestro objetivo es acompañar la lucha en la calle con la lucha en el Parlamento, o con la lucha en los ayuntamientos, o con la lucha en las diputaciones, para generar dinámicas de relación entre la lucha en la calle, la lucha sindical, la lucha popular, la lucha institucional, que nos permitan disputar en términos de capacidad la hegemonía a quienes todavía la detentan. Señalaba antes a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba siempre de la estructura y la superestructura. Él decía que, bueno, si el combate en términos de dialéctica marxista fuera únicamente vencer la estructura, eso no terminaría o no dejaría de ser muy difícil, pero no imposible. Se trataría de contraponer a la estructura de opresión una estructura de igual rango y poder en términos de confrontación. Por lo tanto, tirará por tierra toda la idea emancipatoria, toda la idea de justicia, toda la idea de libertad que en teoría ofrecemos a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y eso es fundamentalmente la lectura o los retos o los obstáculos que tenemos delante en este momento, que yo no sé si es más o menos histórico que los anteriores, porque yo llevo ya unos cuantos años en política y creo que todos los años he dicho en alguna ocasión que vivíamos un momento histórico, o sea que esta vez no lo voy a decir, pero que desde luego es novedoso y que abre las puertas a muchas posibilidades, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos, en ese proceso que probablemente se parece en términos de ilusión, siquiera ahora más mitigada, es cierto, y de acumulación de fuerzas a lo que pudo ser en 1978 el surgimiento de la izquierda independentista en Euskal Herria o de la extrema izquierda en Euskal Herria, y todos los procesos de acumulación de fuerzas que se fueron dando para el surgimiento de lo que luego fueron opciones políticas consolidadas, pues como pudo ser la de Ribatasuna u otras, ¿no? Es decir, todo ese periodo en el que, y termino nuevamente citando a Gramsci, se esté creando el instrumento que permita derrotar esa lectura de los tiempos que él hacía, que decía que lo nuevo no acababa de nacer porque lo viejo no terminaba de morir. Mila esker etortzeagatik, eta hurrengo arte.